Hay algo que aprendí demasiado tarde en la vida. Lo aprendí mirándome al espejo en una mañana de jueves, a los 68 años, después de haber dormido mal por cuarta noche seguida, con la rodilla hinchada, la cabeza pesada y esa sensación de que mi propio cuerpo se había convertido en un lugar que ya no reconocía. Me quedé parada frente al espejo del baño. Ese espejo pequeño, con el marco de plástico blanco que Gerardo puso torcido en la pared en 1984 y nunca corrigió. Y pensé, yo cuido de todo menos de mí. Siempre cuidé de todo, de la casa, de los hijos, del marido, de los almuerzos que vendía, del trabajo en el hospital. Cuidé pasillos de hospital durante 27 años. Cuidé gente enferma que ni siquiera sabía cómo se llamaba, y mi propio cuerpo, este de acá, el único que tengo, ese lo dejé de lado como si fuera una cuenta que iba a pagar después, solo que el después fue llegando, y cuando llegó, llegó de golpe. No estoy acá para dar sermones, odio los sermones. Mi mamá decía que la gente que predica mucho es porque no ha vivido lo suficiente para saber que la vida es más complicada que cualquier consejo. Entonces no voy a predicar, solo voy a contar lo que aprendí, de la manera en que lo aprendí, equivocándome, cansándome, perdiendo y a veces, muy de vez en cuando, acertando en el momento justo. La primera cosa que tuve que aprender, y fue la que más me costó, fue sobre el sueño. Parece una tontería, ¿no? Parece que cualquier persona sabe que necesita dormir. Pero saber y hacer son dos cosas completamente distintas. Durante años, el sueño para mí era lo que sobraba después de que todo estaba hecho. Dormía cuando los platos estaban lavados, cuando los niños estaban quietos, cuando la lista del día siguiente ya estaba en la cabeza. Dormía con el cuerpo agotado y la mente todavía dando vueltas, y creía que así era, que mujer de casa, madre, trabajadora, no tenía el lujo de dormir bien, que eso era para la gente que no tenía obligaciones. Me acuerdo de una época cuando Simona tenía unos 7 años y Rodrigo unos 12, que yo dormía en promedio 5 horas por noche, a veces menos. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar los almuerzos antes de ir al hospital. Llegaba del hospital a las 6 de la tarde y todavía quedaba cena por hacer, ropa por doblar, tareas por revisar. Gerardo llegaba de sus viajes con esa cara de quien había dormido meciéndose en el camión, que para él era casi descanso. Y yo me enojaba por dentro, pero nunca lo decía. Lo guardaba, seguía durmiendo mal y guardando todo junto. Lo que le pasa al cuerpo cuando uno duerme mal por años seguidos no es algo que aparece de un día para el otro. Es como el óxido. Uno no ve crecer el óxido, pero un día mira el caño y ya está cubierto. Yo fui volviéndome más olvidadiza, más impaciente, más pesada de cuerpo, más vacía de alma. Confundía eso con el envejecimiento. Creía que era la edad llegando, pero no era solo la edad, era el cansancio acumulado de décadas de noches mal dormidas. Cuando finalmente fui al médico, después de un periodo muy difícil que atravesé sola después de que perdí a Gerardo, la doctora Rosana me preguntó cómo estaba durmiendo. Le dije que estaba difícil. Me preguntó qué hacía antes de acostarme. Le dije, televisión, pensamientos, más televisión. Me dijo, doña Lola, su cerebro no sabe que necesita descansar. Usted tiene que enseñárselo. Me pareció raro eso, enseñarle al propio cerebro, pero era verdad. Empecé de a poco. Apagué la televisión 1 hora antes de dormir. Y eso, les juro, fue más difícil de lo que parece. Ese silencio sin tele en el cuarto parecía ruidoso de una manera diferente. Pero fui acostumbrándome. Empecé a darme un baño tibio más temprano.
Abría la ventana del cuarto unos minutos para que entrara aire. A veces rezaba no porque sea muy devota, sino porque rezar para mí es una forma de ordenar el pensamiento, de poner las cosas en su lugar antes de cerrar los ojos. Y poco a poco el sueño fue volviendo. Un sueño que de mañana dejaba la cabeza más clara. Un sueño que hacía diferencia. No estoy diciendo que es fácil. Para mucha gente de nuestra edad, el sueño es de verdad complicado. El cuerpo se despierta en medio de la madrugada por razones que no siempre controlamos. Pero hay cosas que uno puede hacer. Puede crear un ritual, una hora de desacelerar, de avisarle al cuerpo que el día terminó. El cuerpo responde a eso, tarda, pero responde. Y cuando empieza a responder, uno se da cuenta de que despertar sin esa piedra en el pecho hace diferencia en todo, en la paciencia con los hijos, en las ganas de levantarse, en el humor del día entero. Ahora hay otra cosa que casi nadie dice con sinceridad, el peligro de quedarse quieta. No el peligro de ser perezosa, porque hay diferencia entre pereza y cansancio, y yo sé bien la diferencia después de una vida entera trabajando. El peligro es otro, es el peligro de sentarse y no levantarse más, de que el sofá se convierta en una trampa amable. Después de que me jubilé en 2006, me quedé un buen tiempo sin estructura de horario. Toda la vida había tenido el hospital para sacarme de la cama. De repente, ya no. Y sin darme cuenta, me fui quedando en casa cada vez más. La televisión prendida, las horas pasando, el cuerpo fue agarrotándose de una manera que yo le echaba la culpa al frío, a la humedad, a la artritis que el médico había mencionado una vez, pero parte de eso era simplemente falta de movimiento. Me acuerdo de un día que Simona vino a visitarme. Ella vive en Bogotá, no viene seguido, y me vio levantarme del sillón con dificultad. No dijo nada en ese momento, pero de noche, mientras lavábamos los platos juntas, me dijo quedito, «Mamá, estás caminando diferente». Le dije que era la rodilla. Ella se quedó callada, pero yo sabía que tenía razón en un sentido más grande. No era solo la rodilla, era todo. No hace falta un gimnasio. Nunca fui de gimnasio. Nunca fui de ropa deportiva de colores ni de zapatos especiales. Lo que hacía falta era simple. No dejar que el cuerpo olvidara que fue hecho para moverse. Empecé a levantarme del sofá cada hora. A veces solo para ir a la cocina a buscar agua. A veces solo para quedarme un minuto parada en la ventana. Parece poco, es poco, pero lo poco, repetido todos los días, se acumula. Y el cuerpo va recordando que sabe moverse, que todavía tiene músculo, que no tiene que tener miedo de dar un paso. Después de un tiempo, empecé a bajar las escaleras del edificio y dar una vuelta a la manzana. 3 pisos sin ascensor, baja y sube. Al principio la rodilla protestaba, pero fui con calma. Calma no es parar, calma es ir despacio sin rendirse. Hoy lo hago todos los días de mañana, antes del tinto. Salgo, doy la vuelta, veo el movimiento del barrio despertando, las motos en la esquina, el viento que a veces trae olor a pan de la panadería La Esperanza, y vuelvo. Son unos 20 minutos, pero esos 20 minutos me devuelven a mí misma de una manera que ninguna televisión logra. Y hablando de salir a la calle, tuve que aprender el valor de la luz del sol de una manera que da un poco de vergüenza admitir, porque parece cosa de niño, ¿no? Tomar sol. Cualquiera sabe que el sol hace bien, pero cuando uno se queda mucho tiempo dentro de la casa, y eso pasa más de lo que parece con gente de nuestra edad, especialmente quien vive solo, el sol se vuelve algo que está afuera, detrás de la ventana, pasando sin uno.
Hay un periodo de mi vida que prefiero no detallar mucho, los 2 primeros años después de que perdí a Gerardo. Pero puedo decir una cosa sobre ese tiempo. Me quedaba en el apartamento por días enteros sin sentir el sol en la piel. Cerraba la ventana para no oír ruido. Vivía en una oscuridad voluntaria que en ese momento parecía consuelo, pero era en realidad un tipo de abandono de mí misma. Cuando la doctora Rosana, meses después, me pidió que intentara salir todos los días, solo un poquito, solo 10 minutos, me pareció exagerado, pero fui. Y fue raro cuánto eso cambió algo. No fue milagro, no fue cura, pero el sol en la nuca, el aire abierto, el movimiento de la gente en la acera, eso me fue recordando que el mundo seguía, que yo todavía era parte de él. El sol tiene esa manera de hacer las cosas, de jalarte de vuelta al presente cuando la cabeza quiere quedarse en el pasado. Hoy sé que la luz natural hace cosas concretas en el cuerpo. Ayuda el hueso, ayuda el humor, ayuda el sueño de vuelta. No necesita mucho, necesita constancia, necesita salir aunque no haya ganas, aunque el día esté nublado, aunque la rodilla duela un poco, porque cuando volvés, siempre volvés un poquito mejor de lo que saliste. Ahora voy a hablar de algo que casi nadie en mi generación hizo bien. Cuidar las piernas. Suena simple, pero para quien pasa décadas de pie. Yo me pasé de pie restregando pisos de hospital por casi 3 décadas y antes de eso de pie en la cocina preparando almuerzos. Las piernas son la parte del cuerpo que más se usa y menos se cuida. Cuando empecé a tener dificultad para levantarme de la silla, me dio vergüenza. ¿Vergüenza de qué? No sé decirlo bien, pero la tenía, como si debilidad en el cuerpo fuera derrota de carácter. Mi mamá nunca se quejó de dolor delante de nadie. Yo aprendí eso y lo aprendí mal. Lo aprendí mal porque quejarse no es debilidad, es información. La rodilla que duele está diciendo algo. La pierna que tiembla al levantarse está diciendo algo. Y si uno no escucha, empeora, así de simple. La fisioterapeuta del centro de salud, una muchacha joven llamada Andrea, me enseñó ejercicios para hacer sentada, levantar la pierna, doblar la rodilla, sentarse y pararse de la silla con los brazos cruzados para no usarlos de apoyo, cosas pequeñas. Lo hice durante meses y la rodilla fue mejorando. No se curó todo. Tengo artritis que no tiene cura, pero la fuerza volvió de una manera que no esperaba. Y cuando la fuerza vuelve, la confianza vuelve junto. Uno empieza a confiar en el propio cuerpo de nuevo. Empieza a caminar sin estar calculando cada escalón con miedo de caer. El miedo a caer es una de las cosas más limitantes que existe para quien tiene nuestra edad, porque el miedo hace que uno se mueva menos, y cuando uno se mueve menos, se vuelve más débil, y cuanto más débil, mayor el riesgo de caerse de verdad. Es un ciclo perverso. La salida del ciclo es justamente lo que parece más asustador, moverse igual con miedo, pero con cuidado. Despacio, con apoyo cuando hace falta, sin vergüenza. Hay algo más que descubrí por accidente en una tarde de sábado en que no tenía nada que hacer y prendí la televisión por costumbre. Pasaba un programa sobre Tai Chi. Casi cambio el canal, pero me quedé mirando esos movimientos lentos, esa gente de pelo blanco moviéndose como si la gravedad fuera menos severa con ellos. Me quedé viendo unos 20 minutos y pensé, parece cosa de personas que aprendieron a no tener apuro. Fui a buscar un grupo en el barrio. Había uno, los martes y jueves de mañana, en el patio del Centro de Bienestar del Adulto Mayor, cerca de la avenida Quebrada Seca. Fui una vez creyendo que me iba a sentir ridícula. No me sentí.
Me sentí sorprendentemente parte de algo. El profesor, un señor llamado Raimundo, de unos 60 y pico de años, explicó que no era sobre flexibilidad, no era sobre agilidad, era sobre atención, sobre estar dentro del propio movimiento en vez de solo estar pasando por el día. Yo nunca había pensado en eso. Me pasé la vida entera pasando por los días, haciendo las cosas mientras pensaba en las siguientes. Lavaba los platos pensando en la ropa, doblaba la ropa pensando en el almuerzo. Nunca estaba donde estaba, y esos movimientos lentos del Tai Chi fueron lo primero en mucho tiempo que me obligó a estar solo ahí, en ese instante, prestándole atención al propio cuerpo y a nada más. Me acuerdo de una tarde en que estaba practicando en el patio y llegó una brisa fuerte. Cerré los ojos por un segundo y sentí ese aire en la nuca, y pensé en Gerardo, sin querer. Pensé en aquella tarde de 1996 en que se paró detrás de mí en la cocina y puso la mano en mi cintura por un segundo antes de ir a buscar cerveza a la nevera. Un segundo, 30 años atrás, y ahí en el patio, con esa brisa, sentí que estaba bien. No feliz de la vida, no curada de nada, solo bien, presente, entera. Eso es lo que el movimiento hace. No es solo músculo, es presencia, es recordatorio de que uno todavía está acá y que estar acá vale algo. No tiene que ser Tai Chi. Puede ser cualquier movimiento suave que te obligue a prestar atención. Puede ser yoga, puede ser solo estirar el cuerpo despacio de mañana antes de salir de la cama. Lo que importa es que no dejes que el cuerpo se convierta en un peso que cargas sin diálogo. El cuerpo quiere ser escuchado. Cuanto más viejo, más quiere. Y cuando empezás a escucharlo, te sorprende con lo que todavía puede hacer. Tengo 73 años. No soy ejemplo de salud perfecta. Tengo artritis, tengo presión que necesita medicamento, tengo una rodilla que se queja cuando llueve, pero salgo a la calle todos los días. Duermo antes de las 10 de la noche. Hago mis ejercicios sentada cuando la rodilla no colabora. Me quedo 10 minutos al sol de la mañana en la ventana cuando no puedo bajar. Y cada semana que pasa, me doy cuenta de que envejecí toda la vida creyendo que cuidarme era un lujo que no podía darme, que venía después de los hijos, después del trabajo, después de todo. No viene después, nunca vino, nunca va a venir. Si uno espera que alguien le dé permiso para cuidarse, a usted misma, a usted mismo, va a esperar para siempre. Ese permiso solo viene de adentro, viene de un día cualquiera en que uno se mira al espejo o mira por la ventana o simplemente siente el propio peso del cuerpo queriendo sentarse de nuevo y decide que no, que uno merece más que eso. No porque uno sea especial, no porque haya hecho todo bien en la vida, porque uno no lo hizo, nadie lo hizo, sino porque uno está acá y estar acá todavía es suficiente para merecer atención. Yo no me presté suficiente atención mientras estaba criando hijos, trabajando, cuidando la casa. Eso no va a cambiar. El pasado quedó. Pero lo que puedo hacer hoy, mañana, la semana que viene es diferente. Puedo dormir bien, puedo moverme, puedo salir y sentir el sol, puedo fortalecer las piernas que me cargaron por décadas y que necesitan cargarme por más tiempo todavía. Puedo aprender a estar dentro de mi propio cuerpo en vez de solo habitarlo sin darme cuenta. Y si hay algo que la edad da, y da pocas cosas, pero esta la da de verdad, es la claridad de que el tiempo no espera que uno termine de postergar, no espera que uno se sienta listo o lista, no espera el momento ideal. El momento es este, es ahora, es hoy.
con la rodilla que duele y el sueño que todavía no es perfecto y el día que parece demasiado común para ser importante. Los días comunes son los únicos que existen y en los días comunes es donde la vida pasa o no pasa. Eso lo elige uno. Me llamo María Dolores, aunque toda la vida me dijeron Lola. Nací en Tunja, crecí con olor a jabón rey y radio encendido a la hora del almuerzo. Me vine a Bucaramanga con 2 maletas y un hijo de 2 años en brazos, porque Gerardo consiguió trabajo de camionero y prometió que era provisional. Nunca volvimos. Viví en el mismo apartamento del 3er piso sin ascensor del conjunto Los Almendros desde que lo compramos en los 80. Trabajé 27 años limpiando pasillos del Hospital Universitario de Santander. Hice almuerzos para llevar durante 18 años, 40 por día en los mejores tiempos, parada 3 horas frente a la estufa de gas hasta que la rodilla derecha dijo que no más. Y en todo ese tiempo, en todos esos años de trabajo y familia y cansancio y amor y pérdida, nunca me puse primera en la lista. Eso es lo que les digo hoy. No porque sea sabiduría de libro, sino porque lo pagué caro y porque si le puede servir a alguien más ya vale contarlo. El cuerpo que tenemos es el único que vamos a tener. No hay repuesto. No hay vuelta atrás a los 40 para empezar de nuevo con más cuidado. Solo hay esto. El cuerpo de hoy, con sus dolores y sus limitaciones y su historia adentro, y lo que uno decide hacer con él a partir de ahora. Gerardo murió un domingo de octubre. Estaba a su lado. Lo último que me dijo fue, Lola, apaga la luz. Y la apagué. Eso también lo llevo conmigo. Ese gesto pequeño de seguir cuidando hasta el último momento sin pensar si me tocaba o no. Pero hay algo que aprendí de ese momento años después, cuando ya pude pensarlo con calma, que cuidar no es solo para los demás, que uno también se lo merece a uno mismo, que el mismo amor con el que apagué esa luz, con ese mismo amor tengo que tratar este cuerpo mío que sigue acá, que sigue bajando escaleras, que sigue saliendo al sol, que sigue aprendiendo, 73 años, artritis, presión, rodilla que protesta, y acá estoy, todavía de pie.